Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Campos Carmona, pertenezco al Centro Universitario de Guapiles. Actualmente curso la carrera de Educación General Básica para primero y segundo ciclo. Hoy en este video nos introduciremos en el fascinante mundo de la literatura infantil costarricense. Descubriremos la riqueza de sus historias, autores y mensajes que han encantado a generaciones de niños y niñas en Costa Rica. La literatura infantil es un género literario que está dirigido a la niñez en etapa de formación y aprendizaje. Suele estar compuesta por cuentos, poemas, fábulas y otros tipos de texto, con la finalidad de entretener, educar y transmitir valores a la niñez. Es un tipo de literatura que se caracteriza por su lenguaje sencillo, sus temas y personajes adecuados para la edad de los lectores. La historia de la literatura costarricense tiene tres etapas. La primera es la etapa de los antecedentes, que va desde el año 1830 hasta 1920. La segunda etapa es la influencia del folclore, que abarca desde 1920 hasta 1975. Y por último, la etapa de la voz de la niñez contemporánea, que abarca de 1975 a la actualidad. La historia de la literatura infantil costarricense ha pasado por diversas etapas que han marcado la evolución y el desarrollo de este género en el país. Desde sus antecedentes en el siglo XIX hasta la actualidad, la literatura infantil costarricense ha experimentado cambios significativos que reflejan la identidad y la cultura de Costa Rica. La primera etapa, llamada antecedentes, desde el año 1830 hasta el año 1920, se produjeron las bases del género de la literatura infantil en el país. Esta estuvo marcada por la influencia de la literatura europea y religiosa. Los textos dirigidos a la niñez tenían un carácter moralizante y educativo, con una visión conservadora y patriótica. Tres aspectos importantes de esta etapa son: durante la etapa de los antecedentes de la literatura costarricense se empezaron a publicar obras literarias dirigidas específicamente al público infantil con la intención de educar, entretener y transmitir valores, fomentando así el gusto por la lectura desde temprana edad. También durante esta época predominaban textos didácticos y moralizantes debido a la influencia de corrientes pedagógicas y culturales de la época. En ese periodo la educación tenía un fuerte enfoque en la moralidad y la formación de valores en los discentes, por lo que los textos dirigidos a ellos reflejaban esta preocupación por transmitir enseñanzas éticas y comportamientos correctos. Además, en muchas ocasiones los autores de esta literatura infantil eran también educadores que veían en sus escritos una oportunidad para instruir al estudiantado en aspectos como la obediencia, el respeto y otros valores. Asimismo, durante esta etapa, la literatura infantil se utilizaba como una herramienta educativa porque se consideraba que era una forma efectiva de transmitir enseñanzas y conocimientos a la niñez de una manera entretenida y accesible para ellos. Por otro lado, tenemos durante esta época obras relevantes como las breves lecciones de aritmética, publicado en 1830. Su autor fue Rafael Francisco Osejo. Este libro trata sobre los conceptos fundamentales de la aritmética, incluyendo operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. El libro está diseñado para ser un recurso educativo para que los estudiantes mejoren sus habilidades aritméticas y matemáticas y comprendan mejor los principios fundamentales de la aritmética. También tenemos Un baño en la presa, publicado en 1896. Su autor fue Manuel González Celedón. La historia gira en torno a un grupo de personajes que se escapan de la escuela para ir a darse un baño cerca de una represa, donde desarrollan diversas situaciones que exploran la vida social y política de la Costa Rica de la época. Asimismo, tenemos la revista El Mundo de los Niños, publicada en 1899. Sus autores fueron Alberto Masferrer y Anastasio Alfaro. En esta revista había temas diversos relacionados con la infancia, la educación y el entretenimiento para la niñez. La revista contenía cuentos, poesías, juegos, pasatiempos, ilustraciones y artículos educativos destinados a los más jóvenes, con el objetivo de fomentar su desarrollo intelectual y emocional. También tenemos Jardín para niños, publicado en 1916. Su autor fue José María Villo Celedón. Es un libro que trata sobre la educación y entretenimiento de la niñez a través de actividades al aire libre como juegos, manualidades, canciones, cuentos y consejos para fomentar la creatividad y el desarrollo intelectual de los más pequeños. Por otro lado, la segunda etapa, influencia del folclore, que abarca desde 1920 hasta 1975, se caracteriza
por la influencia marcada del folclore y las tradiciones del país en las obras destinadas a los más pequeños. En este periodo hubo un interés creciente por rescatar y valorar la cultura y tradiciones costarricenses, dada la riqueza y la diversidad del folclore costarricense, que abarca leyendas, mitos, cuentos, canciones y tradiciones populares. Los escritores encontraron en estos elementos una fuente inagotable de inspiración para crear relatos que reflejaban la identidad y el imaginario cultural del país. También se caracterizó por tener mayor diversidad de géneros literarios en la literatura infantil, ya que hubo un mayor interés en rescatar y valorar las tradiciones y costumbres del pueblo costarricense. Esto dio lugar a una amplia diversidad de géneros literarios en la literatura infantil, ya que se buscaba transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento de la cultura y el folclore del país, así como una mayor inclusión de la cultura y la historia costarricense en las obras. En este periodo hubo un creciente interés por parte de los escritores e intelectuales costarricenses en rescatar y valorar las tradiciones y costumbres y expresiones folclóricas propias de la cultura costarricense, ya que se consideraba importante transmitir a las nuevas generaciones el valor de las tradiciones y el patrimonio cultural del país. Asimismo, durante esta etapa se destacan algunas obras literarias infantiles y sus autores. Cuentos de mi tía Panchita, publicado en 1920. Su autora fue Carmen Lira. Es una colección de cuentos agrupados en dos partes. Los cuentos de tía Panchita propiamente dichos, cuya temática se encuentra basada en elementos folclóricos, y cuentos de tío Conejo, que están basados en la tradición oral. Es considerado un clásico de la literatura costarricense. Cuentos viejos, publicado en 1923, su autora fue María Leal de Noguera. Son una colección de relatos populares. Estos cuentos tratan sobre historias tradicionales, leyendas y mitos de la cultura costarricense y latinoamericana. A través de sus páginas se narran relatos llenos de magia, misterio, tradición y sabiduría popular que reflejan la riqueza cultural y folclórica de la región. También Cocorí, publicado en 1947, su autor fue Joaquín Gutiérrez. La historia trata de un niño costarricense que ve descender de un barco a una niña rubia. Cocorí nunca había visto una niña tan extraña, por lo que queda extasiado, sobre todo cuando ésta le regala una rosa. También tenemos La mulita mayor, publicado en 1949. Su autor fue Carlos Luis Sáenz. La obra trata sobre una mulita, un animal típico de la fauna costarricense, que destaca por ser la más grande de su especie. La historia sigue las aventuras y sucesos de la mulita mayor, quien, a pesar de ser diferente al resto de los animales de la selva, logra ganarse el respeto y la admiración de todos a través de su bondad, inteligencia y valentía. La última etapa, llamada La voz de la niñez contemporánea, abarca desde el año 1975 hasta la actualidad. En esta etapa, la literatura costarricense se ha dado la voz a la experiencia y perspectiva de la infancia, abordando temas relevantes y actuales. Algunos aspectos característicos de esta etapa son: mayor diversidad de temáticas y estilos en la literatura infantil. El cambio social y cultural en Costa Rica ha permitido una mayor apertura a la diversidad en la literatura infantil. Los avances en la lucha por la igualdad, la inclusión de personas de diferentes etnias y la visibilización de diferentes realidades sociales han llevado a que los autores y autoras de la literatura infantil aborden una mayor variedad de temáticas en sus obras. Inclusión de personajes y situaciones más cercanas a la realidad de la niñez. La sociedad actual está cada vez más consciente de la importancia de representar la diversidad en todos los ámbitos, incluyendo la literatura infantil. Esto ha llevado a un mayor interés por incluir personajes de diferentes culturas y etnias. Además, la literatura infantil contemporánea se ha alejado de los estereotipos tradicionales y ha buscado reflejar de manera más realista la experiencia y preocupaciones de la niñez en la actualidad. Mayor presencia de autoras mujeres en la creación de la literatura infantil. Las mujeres han tenido un papel fundamental en la educación y la cultura a lo largo de la historia, y en las últimas décadas se ha producido un incremento en la participación de mujeres en estos ámbitos. Esto ha permitido que autoras mujeres tengan la posibilidad de dedicarse a la creación de literatura infantil y de ser reconocidas por su trabajo. Durante esta etapa se destacan algunas obras literarias infantiles y sus autores. Tenemos Fábulas de Fábulas, publicado en 1978. Su autor fue Alfonso Chase.
Este libro recoge todos los cuentos populares que identifican nuestra nacionalidad y nos remiten desde muchos aspectos a las raíces de nuestra narrativa popular. Tenemos Pantalones cortos, publicado en 1982. Su autora fue Lara Ríos. Es un cuento en el que el protagonista Arturo, un niño preadolescente, relata sus vivencias en familia y en el colegio, en una época en que aún era común jugar en el barrio sin vigilancia de los adultos, donde todavía los niños se subían a los árboles a comer guayabas y adoptaban un ratón como mascota. Tenemos Tolo el gigante viento norte, publicado en 1984. Su autora fue Adela Ferreto. En esta obra se comparten las aventuras de Nisquito y Pedrín, dos amigos que aprenderán el valor de la amistad, la familia, la creatividad, el estudio, la diversión y la hermandad. Por último, tenemos La bruja en bicicleta, publicado en el año 2019. Su autora fue Floria Jiménez. Estos son versos para reírse de miedo. El disparate en La bruja en bicicleta deleita al oído y acerca a la niñez a divertidos personajes de fantasía, salidos de la esforzada imaginación de la autora costarricense. De esta manera, la literatura infantil costarricense ha evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades y gustos de los pequeños lectores. Desde sus inicios como autores como Carmen Lira y Joaquín García hasta la actualidad, con escritores como Uriel y Shirley Campbell, la literatura infantil en Costa Rica ha sabido cautivar a la niñez con historias llenas de magia, aventura y enseñanzas valiosas.